Hola a todos, yo soy Kat Moreira, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Reaparecí con un nuevo video, un caso muy interesante, el caso de Martha Moxley. Espero que les guste mucho, ayúdenme suscribiéndose, dándole like y compartiendo este video, me ayudan muchísimo. Y sin más, vamos al video. Belle Haven, Connecticut, un vecindario que para muchos refleja el sueño americano de la versión más exclusiva. Techos altos, jardines perfectamente podados y apellidos que abren las puertas a Nueva York, en Washington y en la Casa Blanca. Una comunidad privada, cerrada totalmente, donde la tranquilidad era un contrato no escrito entre los ricos y quienes los protegían, donde los niños crecían con apellidos pesados y la certeza de que las reglas eran flexibles a veces para algunos. Era 1975, la guerra de Vietnam acababa de terminar, y los Kennedy, pese a sus tragedias, seguían siendo considerados realeza política. Pero en ese lugar, aislado del mundo, una adolescente de tan solo 15 años sería desvivida. Y la verdadera pesadilla no sería el crimen en sí, sino lo que pasó después. Martha Elizabeth Moxley había nacido en California el 16 de agosto de 1960. Una chica alegre, aplicada, extrovertida. Era el tipo de chica que todos recuerdan con cariño. Deportista, sociable, amable. Tenía una sonrisa amplia, recién liberada de los brackets unos días antes de su muerte. Sus padres, David y Dorothy, se habían mudado recientemente a Belle Haven, un año y medio antes del crimen. Él, ejecutivo de una firma consultora internacional en Nueva York. Ella, una madre dedicada. Ambos pensaban que estaban dándole lo mejor posible a sus hijos para crecer. Buena educación, seguridad y conexiones. Lo que no sabían es que estaban instalándose justo enfrente de la familia que les arrebataría todo. Jueves, víspera de Halloween. Una noche inocente para hacer bromas, tirar papel higiénico, tirar huevos, nada peligroso. Eran las 6:30 p.m. Martha se prepara algo para comer, un sándwich de queso. Se puso su parca azul, le avisó a su madre que llegaría antes de las 10 y salió. Las temperaturas bajaban, las luces de las casas se encendían y Belle Haven parecía un lugar donde no podía pasar nada malo. Martha se encontró con su amiga Helen y el pequeño Jeffrey de tan solo 11 años. Recorrieron casas, tocaron timbre, rieron. Parecía tan solo otra noche adolescente inocente en uno de los barrios más seguros de América. Pero algo empezó a cambiar cuando se acercaron a la casa de los Skakel. Los Skakel no eran cualquier familia. Millonarios, herederos del imperio del carbón Great Lake Carbon. Vivían en una mansión al otro lado de la calle. Pero lo que los hacía intocables no era tan solo el dinero, sino el apellido. Anna Skakel, la madre ya fallecida, era hermana de Ethel Skakel, viuda del senador Robert F. Kennedy. Eso hacía a los 7 hermanos Skakel primos del clan político más poderoso de América. Los chicos Skakel eran conocidos en el vecindario por su comportamiento salvaje, sin supervisión real, con muchos empleados rotando como niñeras, y un padre alcohólico que pasaba más tiempo cazando que criando. Michael, de 15 años, Tom, de 17, John, de 16. Todos jugaban, bebían y se relacionaban sin restricciones con todos los chicos del barrio, también con Martha. Aquella noche, entre broma y risas, Martha volvió a acercarse a los Skakel. Alrededor de las 8:30 p.m., Martha y sus amigos llegaron por segunda vez a la casa de los Skakel. Ahora sí estaban allí, Michael, Tom y otros chicos. Se sentaron, bebieron. Tom Skakel y Martha estaban coqueteando abiertamente. Una amiga los vio besándose, luego desaparecieron juntos detrás de unos arbustos. Michael Skakel, según testigos, miraba con incomodidad. Él también estaba interesado en Martha, pero esa noche ella había parecido inclinarse por su hermano mayor. Alrededor de las 9:30 p.m., Martha fue vista por última vez, con Tom Skakel. Y esa sería también la última vez que sería vista con vida. Pasadas las 2 de la madrugada de la noche del 31 de octubre, Dorothy Moxley miraba por la ventana con el corazón encogido.
Marta no había vuelto, no contestaba llamadas, nadie sabía nada. En Belhaven eso no solía pasar. Los adolescentes rompían las reglas, pero no desaparecían. Dorothy llamó a la casa de Helen. Nada. Esperó hasta que se quedó dormida en el sillón. Cuando despertó con la luz del amanecer fue directo al cuarto de Marta. La cama estaba intacta. Fue entonces cuando el pánico se volvió real. Dorothy salió a buscarla con su hijo John, casa por casa. La primer casa, la de los Skekel. Los atendió Tom, dijo que no sabía nada, que se habían despedido temprano, pero su incomodidad era palpable. Lo que comenzó como una preocupación maternal, pronto se convirtió en tragedia. Horas después, una compañera de colegio de Marta se unió a la búsqueda. Caminó hacia un sector de árboles cerca de la casa de los Moxley. Allí, debajo del pino, la escena era difícil de describir sin estremecerse. Marta yacía boca abajo, hundida en un charco de su propia sangre. Su cabello rubio estaba pegoteado. Su ropa interior y jeans habían sido bajados hasta los tobillos. En su mocasín izquierdo había un nombre escrito con marcador: Tom. El horror era evidente, pero lo que más estremeció a los forenses fue el ensañamiento. Marta no fue abusada, pero su cuerpo fue claramente expuesto con intención. No había señales de defensa, fue atacada por sorpresa. Al parecer, el primer golpe la dejó inconsciente. Luego fue golpeada en la cabeza repetidamente hasta que el arma se partió. Quien lo hizo arrastró su cuerpo de 50-80 metros hasta dejarlo debajo del pino. Cerca del cadáver encontraron un palo de golf partido en 4. Solo 3 pedazos fueron encontrados. El cuarto había desaparecido. Era un hierro número 6, de la marca Tony Pena, de un set de golf femenino, y no fue difícil rastrear su origen. Ese mismo tipo de palos estaba en la casa de los Skekel, o mejor dicho, estaban todos menos el hierro número 6. La bolsa pertenecía a Anne Skekel, la madre fallecida, y ahora uno de sus palos había sido usado para desvivir a un adolescente a metros de su casa. Pero algo más preocupaba a los investigadores. ¿Dónde estaba el cuarto fragmento? Aquel que tenía la empuñadura, donde deberían estar las huellas. Nunca apareció. ¿Lo tomó el autor del crimen o alguien más lo hizo desaparecer? Belhaven estaba en shock. Marta Moxley no era solo una chica. Era el símbolo de la inocencia destruida, en un lugar donde creían estar blindados contra la violencia. Y el hecho de que el arma viniera directamente de la casa de los Skekel puso el foco en la familia. Pero acá es donde la historia cambia. Acá es donde entra el poder. Cuando el asesino viene de una familia común, la justicia actúa. Pero cuando viene de una familia con conexiones políticas, la historia se cuenta diferente. La policía no tardó en centrar su atención en Tom Skekel, de 17 años. Era, según múltiples testigos, el último en haber estado con Marta. Los habían visto besándose. Otros también dijeron que los vieron caer juntos detrás de unos arbustos. Además, el nombre Tom estaba escrito en uno de sus mocasines. Y por si fuera poco, el arma del crimen salió de su propia casa. Pero cuando la policía quiso interrogarlo, se toparon con algo más fuerte que la evidencia: el apellido Skekel. Rushton Skekel, padre de Tom y Michael, no perdió el tiempo. Llamó a abogados, prohibió que interrogaran a sus hijos en la escuela, cerró el acceso a la casa, blindó la evidencia. Y por increíble que parezca, el juez no emitió ninguna orden de allanamiento. El motivo nunca fue dicho oficialmente, pero en Belhaven todos sabían una cosa: los Skekel estaban emparentados con los Kennedy. Eran parte de la realeza política estadounidense, y eso para muchos era intocable. Con la familia Skekel fuera de alcance, la policía miró para otro lado, hacia alguien sin fortuna, sin apellido, sin poder: Kenneth Littleton, el joven tutor que había empezado a trabajar el día del crimen. Kenneth tenía 23 años, no conocía a Marta, no había estado con ella, y sin embargo se convirtió en el principal sospechoso durante años. Fue despedido, difamado, interrogado hasta el cansancio. Perdió su trabajo, fue vigilado y hasta su esposa fue usada para grabarlo en secreto. Y lo más irónico, nunca hubo una sola prueba que lo relacionara con el crimen.
Mientras Tom era señalado públicamente y Kenneth destruido en silencio, Michael Skekel, de 15 años en ese entonces, permanecía al margen. Tenía una coartada. Dijo que al momento del crimen estaba mirando una película con su primo Jimmy, a varios kilómetros de allí. Incluso dijo algo llamativo. Marta era mi amiga. Me hubiera gustado besarla, pero me hubiera gustado besar a cualquier chica en ese momento. Nadie lo presionó, nadie le cuestionó nada. Durante décadas, nadie lo puso en la lista de sospechosos. Pero hubo una voz que sí intentó hablar. Una que no pudo defenderse, pero que sí dejó sus pensamientos por escrito. El diario personal de Marta. Michael estaba tan fuera de sí. Estaba siendo un verdadero imbécil en sus actos y palabras. No dejaba de decirme que lo estaba engañando con Tom, cuando ni siquiera me gusta. Palabras simples, pero en retrospectiva, claras señales de presión emocional, incomodidad y celos. Durante años el caso no avanzó. Durante años la policía no pudo entrar a la casa de los Skekel. No pudo interrogar a fondo a sus hijos, y el arma del crimen estaba incompleta. Sin huellas, sin confesiones, sin pruebas suficientes, solo sospechas. Y fue así como el desvividor de Martha Moxley comenzó a desaparecer de los titulares, pero jamás de la memoria de su madre. A principios de los 90, Dominic Dunne, periodista de la revista Vanity Fair, cubría los juicios de alto perfil. No era un simple cronista, también era el padre de una víctima. Su hija, Dominique, fue desvivida por su exnovio en 1982. Dunne comprendía lo que la mayoría no: el dolor persistente, el silencio de las autoridades y lo que significa luchar por justicia cuando el sistema te ignora. Cuando escuchó sobre el caso de Martha Moxley, supo que había algo oculto. Viajó hasta donde vivía Dorothy Moxley, ya lejos de Belle Haven, y la visitó. Ella lo recibió con una frase demoledora: «Tuve que mudarme. No podía vivir mirando desde mi ventana la casa de los Skekel». Dunne quedó marcado y, conmovido por su historia, decidió escribir un libro basado en su caso. En 1993, Dunne publicó su novela, Una temporada en el purgatorio. Y aunque los nombres fueron cambiados, el mensaje era claro. El libro describía un caso de un crimen brutal, cometido por un joven de clase alta, conectado políticamente, y el encubrimiento sistemático para protegerlo. Todos sabían que se refería al caso Moxley. El libro revivió el interés, y con él empezaron a salir secretos enterrados durante casi 2 décadas. Meses después de la publicación del libro, Dunne recibió una llamada. Era un joven que decía haber trabajado como escritor asistente para un equipo de investigación privado, contratado por Rushton Skekel, padre de Tom y Michael. Este equipo, llamado informalmente el equipo Sutton, fue contratado para limpiar el nombre de Tom. Pero en su investigación descubrieron algo que el padre no esperaba. El verdadero problema no era Tom, era Michael. Según el informante, Michael había confesado lo siguiente: que no había estado mirando televisión aquella noche como había declarado, que después de volver de la casa de su primo fue hasta la propiedad de los Moxley, que se trepó en un árbol frente a la habitación de Marta, y que desde allí se tocó mientras la observaba. Pero eso no era todo. Durante la estancia en la Elan School, una institución para jóvenes con problemas de conducta, donde fue internado años después, Michael habría hecho confesiones aún más perturbadoras. Le dijo a un compañero: «Creo que le volé el cráneo, pero no voy a ir preso. Soy un Kennedy». Otra cosa que le dijo es que se había tocado sobre el cadáver. Los testimonios eran oscuros, confusos, pero todos señalaban a lo mismo. Michael estaba mucho más cerca del crimen de lo que él había admitido. El equipo Sutton redactó un informe completo, con testimonios, análisis de contradicciones y detalles que nunca antes se habían mencionado en la versión oficial. Cuando se lo presentaron a Rushton Skekel, hizo lo que muchos hombres con poder hacen cuando algo los incomoda: pagó y lo enterró. Se dice que gastó más de $750,000 en la investigación, y luego la destruyó, pero no todos la olvidaron. Gracias al libro de Dunne y las filtraciones del equipo Sutton, el caso de Martha Moxley volvió a los titulares. Los medios no podían resistirse. Una víctima adolescente, una familia millonaria, primo de los Kennedy,
Una justicia dormida durante 20 años y ahora confesiones ocultas. Pero para que el caso volviera a abrirse, hacía falta algo más que titulares. Hacía falta que alguien empujara con fuerza dentro del sistema. Y ese empujón estaba por llegar. El caso de Martha Moxley atrajo la atención de una figura controvertida. Mark Fuhrman, el mismo detective que estuvo en el ojo del huracán por la investigación del caso de O.J. Simpson. El mismo que fue acusado por racismo y falsificación de pruebas. Pero Fuhrman tenía algo que los demás no, una obsesión con el caso de Moxley. Después de leer el libro y escuchar rumores sobre el informe Sutton, decidió investigar por su cuenta. Y lo que descubrió lo plasmó en un libro que se volvería crucial. En 1998, Fuhrman publicó el libro Murder in Greenwich. En sus páginas no dejaba lugar a duda. Michael era el autor del crimen. El móvil, celos, furia y rechazo adolescente. El arma, un palo de golf de su casa. La coartada, falsa. La confesión ya existía, solo que había sido ignorada. Fuhrman reconstruyó la noche paso a paso. Entrevistó a los vecinos, ex compañeros de Michael, y revisó cada documento posible. El libro fue un golpe directo a la policía de Connecticut. Y esta vez sí hubo reacción. Luego de la publicación del libro, la Fiscalía del Estado de Connecticut reabrió el caso. En junio de 1998 se convocó un gran jurado especial, algo poco común. Durante 18 meses se revisaron documentos, pruebas olvidadas y testigos que jamás habían declarado oficialmente. El resultado fue claro, habían pruebas suficientes para acusar a Michael Skeckel. El 9 de enero del año 2000, la policía finalmente emitió una orden de arresto. Michael Skeckel, ya con 39 años, se entregó voluntariamente. El niño rico de Belle Haven era ahora ya un adulto. Un hombre acusado de desvivir a una niña de 15 años con un palo de golf. La noticia fue un escándalo. El apellido Skeckel volvió a los noticieros. Y con él resurgieron los vínculos con los Kennedy. Pero esta vez la historia era distinta. Como el crimen había ocurrido cuando Michael tenía 15 años, su defensa pidió que fuera juzgado en una corte juvenil, pero los fiscales no lo permitieron. Argumentaron que el caso fue ocultado deliberadamente, que el acusado había vivido décadas como un adulto libre, y que el crimen fue demasiado brutal. En enero de 2001, el juez falló a favor de la fiscalía. Michael Skeckel sería juzgado como un adulto. Habían pasado ya 27 años desde aquella víspera del año 1975. Pero ahora, el caso que había sido silenciado, enterrado y desviado, volvía a los tribunales. El 7 de mayo de 2022, el caso que Belle Haven quiso enterrar, se abrió frente al mundo. En la corte de Norwalk, en Connecticut, Michael Skeckel se sentó en el banquillo de los acusados. Vestía traje, llevaba el cabello ordenado, sonreía tímidamente. Pero detrás de esa imagen estaba el pasado. Un pasado que ahora los fiscales desenterrarían frente a un jurado. La fiscalía sabía que no había ADN ni huellas directas, pero lo que tenían era una cadena de inconsistencias, confesiones indirectas y un perfil psicológico que lo delataba. Su enfoque fue claro: desmontar la coartada de Michael, demostrar su obsesión por Martha, mostrar que confesó su participación en la Elan School y que él mismo se ubicó en la escena del crimen años después. Uno de los momentos más escalofriantes fue cuando reprodujeron una grabación de Michael, planeada para una autobiografía que nunca publicó. En esa grabación decía: quería besarla, quería que fuera mi novia, pero cuando me rechazó, simplemente no sé qué pasó después. Uno de los elementos más poderosos en el juicio fue el diario de Martha. Sus páginas, escritas con letra adolescente, describían todo lo que ella sentía por Michael y Tom. Michael estaba tan fuera de sí. Me decía que engañaba a Tom cuando ni siquiera me gusta. Es posesivo, impulsivo, necesita controlarse. Sus palabras no solo mostraban tensión, mostraban miedo. Y lo más doloroso fue escuchar esas palabras como si ella estuviera ahí, en la sala del tribunal. Uno de los testigos más impactantes fue Gregory Coleman, ex compañero de Michael en la escuela Elan. Declaró que Michael le dijo:
Voy a salirme con la mía, porque soy un Kennedy. Otro testigo contó que Michael había dicho literalmente: me toqué sobre su cuerpo, no me acuerdo si la desviví. Entonces el rostro del jurado cambió. La idea de que todo había sido un malentendido ya no era creíble. Dorothy Moxley, sentada en la primera fila del juicio, escuchó cada palabra. Casi 30 años después de la pérdida de su hija, ahora tenía enfrente a quien, según la fiscalía, le había quitado a Marta para siempre. Ella no lloró frente a las cámaras, no gritó, solo miró, fijamente, como una madre que ya lo había visto todo, y ahora solo esperaba justicia. El 7 de junio de 2002, exactamente un mes después del inicio del juicio, el jurado volvió con una decisión: culpable de asesinato en segundo grado. Michael fue condenado a 20 años de prisión. Tenía 41 años. Los flashes explotaron, las cámaras giraron, y la historia dio un giro que tardó casi 3 décadas en escribirse. Dorothy Moxley abrazó a su hijo John. Lloraron juntos, pero no por venganza, sino porque finalmente alguien les dijo que lo que les pasó realmente importaba. Pero aunque hubo sentencia, la herida nunca cerró, y la historia aún no había terminado. Después de su condena en 2002, Michael Skekel ingresó a la prisión correccional de Garner, en Connecticut. Se esperaba que cumpliera al menos 20 años, pero Skekel no se rindió. Inició una serie de apelaciones argumentando que su juicio había sido injusto. Mi abogado de entonces no me defendió adecuadamente. Y con dinero, tiempo y conexiones, el sistema empezó a escuchar. Durante más de una década, Michael presentó apelaciones, una tras otra, todas rechazadas hasta el 2013. Un juez aceptó revisar el caso con más profundidad y determinó que su defensa original había sido deficiente. La base legal no era si era culpable o no, sino si su juicio fue legalmente impecable. Y ese detalle fue suficiente para reabrir la puerta. En noviembre de 2013, luego de 11 años en prisión, Michael fue liberado tras pagar una fianza de $1.2 millones. Salió caminando, con una sonrisa leve, libre, sin cargos activos. La familia Moxley, devastada, vio como el proceso que tardó décadas en construirse se deshacía en meses. Durante un tiempo se creyó que Michael sería juzgado nuevamente. Los fiscales dijeron que aún tenían pruebas, testigos, testimonios, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Muchos testigos ya habían fallecido, otros no recordaban detalles, y el caso estaba siendo imposible de sostener frente a un nuevo jurado. En 2020, 45 años después del crimen, el estado de Connecticut anunció que ya no volvería a juzgar a Michael Skekel. Oficialmente, el caso seguía sin cerrarse, pero en la práctica el principal sospechoso estaba libre. Martha Moxley no tuvo segunda oportunidad. Michael sí, y la justicia se volvió humo. En 2017, el tutor Kenneth Littleton, el hombre que fue sospechoso erróneamente durante años, hizo una declaración. Contó que una vez en el club de Bell Haven vio una ardilla muerta por palos de golf y crucificada por tiz. Se lo mostró a Michael y le preguntó: ¿vos hiciste eso? La respuesta de Michael fue: ¿quién más podría ser? Kenneth dijo en ese momento: mi corazón ya sabía que él había desvivido a Marta. Pero una vez más, nadie lo escuchó. Dorothy Moxley luchó durante toda su vida, y aunque logró una condena, también tuvo que ver cómo ese veredicto se evaporaba. Su esposo, David, falleció en 1988 sin ver justicia. Su hijo, John, siguió buscando respuestas, y Marta quedó en silencio. La justicia, que alguna vez pareció alcanzable, ahora estaba del otro lado del muro, hecho de dinero, poder, influencia y tiempo. El 30 de octubre de 1975, Martha Moxley fue brutalmente desvivida frente a su casa. Años después, uno de los sospechosos, Michael Skekel, primo de los Kennedy, fue juzgado, condenado y encarcelado, pero también fue liberado y nunca más volvió a prisión. Martha era una buena estudiante. Jugaba hockey sobre césped. Le acababan de sacar los brackets. Era sonriente, feliz. Y falleció sola, en silencio, golpeada, arrastrada, abandonada debajo de un árbol. Después de 48 años, muchas preguntas quedan sin respuesta. ¿Por qué la policía no actuó con firmeza desde el principio?
¿Por qué se protegió una familia rica en lugar de una víctima? ¿Cuántas otras veces he repetido esta historia en otros barrios con otros nombres? Y la más dura de todas, ¿qué hubiese pasado si Marta no hubiera cruzado la calle esa noche? A veces la justicia tarda tanto que ya no tiene a quien abrazar. Marta no puede contar su historia, pero su madre lo hizo durante décadas. Y vos, que estás viendo esto, también podés hacer algo. No olvidar, no callar, no aceptar que el poder siempre gana. Este fue el caso de Martha Moxley, un caso que se negó a desaparecer, una madre que se negó a rendirse. Si este video te gustó, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarme un comentario y no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Y nosotros nos vemos en el siguiente caso, en el próximo video que te va a dejar impactado.